vamos a morir, y eso nos hace los afortunados. La mayoría de las personas nunca van a morir porque nunca van a nacer. Y esto lo dijo un tal Richard Dawkins. Armando, ¿tenés algo para comentar sobre esta frase? Ese, yo creo que en términos de hablar de la gratitud, no se puede llegar más profundo que esto. Porque la primera cosa por la que uno puede estar agradecido es por la chance de poder estar agradecido, ¿viste? Claro. Y para eso hay que estar vivo. Entonces yo creo que acá el Ricardo Dawkins le pegó el palo, pero ahí al centro, porque la primera cosa y la más grande por la que uno puede estar agradecido sin duda es la oportunidad de estar vivo. Exacto. Y claro, quizá a veces la vida es difícil, a veces la vida es dura, pero quizá hay que estar en una situación muy mala para preferir no estar vivo, ¿viste? O sea, al fin y al cabo, la vida puede ser difícil o dura, pero estás vivo. Claro, Exactamente. claro, Tener la chance de pasar por ese momento duro. Hay cuántas billones de personas que nunca van a saber lo que es eso porque nunca nacieron. claro. Es súper profunda la frase, está O muy que, buena. sí, o que perdieron la vida, o Claro. que quizás perdieron O la que vida sin darse cuenta que es el regalo más bonito que tenemos, ¿viste? pasar por la vida entera sin darte cuenta que es un regalo. Exacto. Qué duro, boludo. Qué heavy, Sí. qué duro, sí. Bueno, por eso elegimos esta frase, porque la verdad es que la primera cosa y la más importante para agradecer es la vida. Porque si no, no habría nada que agradecer, ¿viste? No podés, no tenés ni la oportunidad para estar agradecido. Claro, No existís. Imagínate claro. no existir. No puedo ni pensar en eso. No puedo ni siquiera imaginarme lo que es no existir. Oh, qué difícil. Qué Sí, locura, ¿no? sí, qué difícil. Y, y bueno, tremenda frase. Yo Bueno, creo que una vez que uno entiende esto, que la vida es una oportunidad para estar agradecido, porque uno está vivo, porque podría no estar vivo, de ahí exacto. las cosas cambian un poco en su naturaleza. Claro, un punto de comienzo distinto. Claro, Y bueno, esto nos trae, elegimos esta frase porque nos permite introducir al capítulo número 3 del podcast Entre Mates y Samadí. Como ya deben sospechar, vamos a seguir hablando y profundizando sobre el tema de la gratitud. Queremos agradecerles por todo el feedback que nos han dejado, comentarios, me gustas de los capítulos anteriores. Y bueno, queremos hacer el típico disclaimer que esto es un podcast que armamos, somos Armando y Tito, dos chabones que hablan de cosas que les interesan. No somos ni expertos, ni gurús, ni nada, simplemente somos gente que nos apasiona en estos temas y queremos compartirlo y queremos seguir creando conciencia y comunidad alrededor de todo esto. Y lo vamos a seguir haciendo, pero bueno, de vuelta, es de nuestra opinión, nuestro punto de vista, y vamos a seguir profundizando. exactamente. Y acá estamos también tomando un matecito. Unos matecitos, cada uno con su mate. Yo estoy con un mate listo, que es bastante más práctico para el podcast, pero Armando está con el tradicional mate, Stanley. claro, termo Stanley y el mate el porongo se le llama en Argentina. Es muy gracioso, pero se llama así. ¿Qué crees El que porongo. haga? Sí, Wow. Bueno, y estamos tomando mate playadito hoy, que es sí. uno de los que llegan acá a Nueva Zelanda. Ojalá que algún día sea un auspiciante. Sí, qué grande sería Los tener playaditos. Auspiciante. auspicio de Vamos a tener que cambiar el Stanley, nombre, el playadito. va a ser Entre Playaditos y Samadí. Hoy súper vendido. Em, Bueno, ¿querés que arrancamos así de una? sí, dale, vamos. Yo tenía una primera pregunta para discutir, medio como conectando con el último tema que hablamos en el capítulo anterior, que bueno, fue muy orientado a el agradecimiento desde la perspectiva del budismo, pero ya sobre el final ya nos estamos empezando a meter en, en cosas más de la vida cotidiana. Y una de las preguntas que quedó en el tintero, me parece, en aquel capítulo fue que
ser agradecido no es lo más fácil, no es lo más natural del mundo, ¿no? No, no es algo fácil encontrarte con alguien agradecido en la calle o en tu vida o conocer a una persona. Este guaso, la verdad que es un tipo muy agradecido. Claro. O en general para uno mismo, ¿no? Es como, hay veces que es difícil ser agradecido. Y bueno, quería empezar ahí, profundicemos ahí. ¿Por qué pensás que es tan difícil ser agradecido para la mayoría de las personas, Armando? Em, es tremenda pregunta esa. Yo creo que hay una cosa muy intrínseca del mundo material y es la idea de que, de que el estar agradecido o ser feliz o tener lo suficiente eh, va en contra, o sea, requiere alcanzar cosas que están como afuera de tu alcance Ujú. o se refiere más como a referirse a las cosas que uno no tiene, más que las que tiene. Mm, Entonces yo creo que esa cosa de estar agradecido socialmente está muy vinculado a la idea de alcanzar algo, ujú. casi como que son sinónimos. Y yo creo que eso hace muy complicado el tema de ser agradecido, porque uno generalmente se siente agradecido cuando obtiene algo que no tiene, Claro. más que estar agradecido por las cosas que ya están, que yo creo que tiene un poco que ver como con una idea de conformismo o de mediocridad o de Ujú. algo que no, como que no valida esa sensación de querer más o de alcanzar más cosas o de ser como Ambicioso. más ambicioso, Ujú. claro, El, es un, es casi intrínseco hoy en día en la sociedad en que vivimos, esta mentalidad de hay que buscar más, hay que lograr más, hay que ponerte un objetivo, esto hay que mejorarlo, aquello hay que mejorarlo, esto no está funcionando, eso no. claro, Estás todo el tiempo tratando de ver qué está mal, qué cosa hay que cambiar, qué cosa hay que mejorar, en vez de ver qué está bien, claro, qué cosa está funcionando, todo lo bueno que ya tenés, digamos. claro, Y es cierto esto que decía, o sea, se nos inculca culturalmente, creo que, y ni siquiera sé si es algo específico a la cultura occidental, me parece que es algo ya casi humano, o al menos de la sociedad moderna en su totalidad, esto de estar todo el tiempo buscando lograr algo, alcanzar algo, en vez de simplemente tener la capacidad de, de, de vuelta, esa palabra conformismo, de conformarte o de saber ver y apreciar lo que ya tenés. claro, Em, claro. Y es un proceso, yo ahora lo miro como en retrospectiva, porque yo creo que personalmente yo llegué a un punto hace un par de años donde hay muy pocas cosas que quiero. Ujú. Y yo creo que fue una mezcla de lograr muchas cosas materiales, lograr mucho éxito material, pero al mismo tiempo darme cuenta que esas cosas no generaban la reacción que yo pensaba, ¿viste? Claro, buscabas la próxima cosa que lograr. Claro, Objetivo cumplido. ¿Cuál es el próximo objetivo? claro, Nunca lo saboreás. claro, exactamente. Y ahora que objetivamente estoy en una posición en mi vida donde la verdad mi nivel de gratitud es muy alto y mi nivel de disatisfacción es muy bajo, que miro para atrás en mi vida y veo cómo estuve toda mi vida persiguiendo esa cosa que me iba a hacer feliz, ¿viste? No sé, desde entrar a la universidad, a estudiar la carrera que me gustaba, a titularme, encontrar el trabajo, era siempre como algo más que me iba a dar la felicidad. Todo el tiempo persiguiendo un objetivo. Y eso Claro, es muy de nuestra cultura, boludo. claro, Sí. claro. Y cansa mucho y aparte no es verdad, ¿viste? Porque siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Y lo más loco es que este estado de gratitud al final se puede alcanzar cuando uno se lo propone, cuando uno se da cuenta que la gratitud es una cualidad que uno tiene adentro y que la puede despertar Cambiando la perspectiva. cambiando la perspectiva, claro. Vos decís que hoy en día sos una persona mucho más agradecida, Mm. pero es porque has logrado todo lo que lograste
en tu vida porque has alcanzado todos esos objetivos o es realmente que algo cambió en vos y te ha hecho ver las cosas de manera distinta? O sea, ¿serías agradecido si no hubieses logrado por ahí todo lo que lograste? Bueno, es una tremenda pregunta. Yo creo personalmente que hay dos formas de estar agradecido. Y, bueno, en este caso estoy hablando de ser agradecido y de ser feliz como casi como que fueran lo mismo, pero yo creo que Es hay que una están relación. sí, hay muy relacionado, están muy relacionados. Entonces, por ejemplo, si uno lo ve desde un punto de vista material, hay dos formas de ser feliz materialmente. Uno es alcanzar esa cosa que uno quiere o nunca haberla querido. Mm, Entonces siempre están esas dos opciones. Entonces yo creo que de vuelta a tu pregunta fue una combinación de las dos. De que obtuve muchas cosas que yo pensaba que me iban a hacer feliz y que objetivamente no cambiaron mucho mi nivel de vida. Y eso me hizo como empezar una búsqueda distinta, que fue darme cuenta que esas cosas externas que yo obtenía no generaban el cambio que yo pensaba, pero ese cambio que yo pensaba estaba dentro de todos modos. claro, dependía más de vos de lo Claro, que venía de afuera, digamos. Te exactamente. diste cuenta. Eso Claro, fue. claro. Entonces, claro, yo creo que es una mezcla como de obtener las cosas por las que uno siente que se va a sentir agradecido o feliz, y después darse cuenta que esa habilidad de estar agradecido está dentro de uno y que solo cambia de acuerdo a la perspectiva, como dijiste antes. Ujú. El, es casi como un cliché en cierto punto que la gente que termina siendo muy exitosa eh, termina dándose cuenta que no necesitaba el éxito. O sea, Claro, terminan siendo exitosa generalmente por un esfuerzo tremendo que hacen para lograr sus objetivos, porque están por distintas razones. Em, pero una vez que son exitosos se dan cuenta, che, no sé si era lo que quería, o sea, no me llena realmente. Viste que es re común que, no sé, te habla, no sé, un gran emprendedor o un actor súper famoso, una actriz súper famosa, te dicen, sí, al final estas cosas no te dan la felicidad viene claro, por otro lado. Y uno claro, cuando lo escucha te dice, ah, claro, por ahí es fácil decirlo para vos porque vos ya lograste lo que querías, claro, digamos. claro, Pero no, para mí no es una coincidencia que todo el mundo que termina, logra lo que cumple con sus objetivos y se considera exitoso, al final te dice, no, al final no me dio la felicidad esto. Esto no era lo... claro, O sea, era otra cosa lo que estaba buscando. claro. Eh, Y aparte que yo creo que también la jornada o el proceso para llegar a ese lugar es muy... es como muy parte del resultado o de cómo esa persona se siente, ¿viste? ujú, Porque, no sé, por ejemplo, si es que pensamos, por ejemplo, no sé, la típica idea de que ser millonario te hace feliz o que ujú. te va a solucionar muchos de tus problemas, yo creo que es muy difícil, o sea, muy distinta el nivel de gratitud y de realización de una persona que quizás trabajando duro o siendo creativo o lo que sea, logró mucho éxito financiero a una persona que, por ejemplo, se ganó la lotería y se Ujú. ganó la plata de un día para el otro. Yo creo que pese a que llegaron al mismo lugar, Bueno, el proceso es muy distinto. es que hasta casi es como muy conocido las historias de gente que gana la lotería y la terminan pasando muy mal. Claro, O sea, que terminan peor de como estaban antes, porque les llega toda esa guita de la nada y ellos en realidad no han hecho todo el proceso de transformación que requiere quizás tener, no sé, ese nivel de éxito, no sé cómo llamarlo. claro, Y después terminan con problemas de drogadicción, de adicción al juego, o terminan con problemas, no sé, se rompen las familias, terminan o se endeudan de más. eh, Porque, claro, es como que de golpe te llega un- un impacto tan grande que a priori es muy positivo, loco, ya está, me gané la claro. lotería. Pero después termina siendo peor al final. Y es Sí, qué loco, ¿eh? Qué loco, porque yo creo que, claro, al hay final, muchas historias como esas, muchas, muchas, sí. muchas, sí. Em, y claro, yo creo que en este tema como del proceso espiritual, por ejemplo, de aprender a ser agradecido, lo que importa es más la jornada que Sí. la destinación, ¿viste? Es que al ganarte la lotería llegaste al destino como te teletransportaste. Claro, No pasaste por nada de lo que había en medio que te lleven a ese destino.
Claro. Entonces de pronto estás en una isla sin saber qué hacer. Una isla de plata. Qué loco, qué loco, porque, claro, porque al final te perdiste todo el proceso de aprender de ti mismo, de todo Claro, lo que significaba obtener lo que querías, ¿viste? claro. Y cómo ese proceso cambia tu visión del mundo también. Claro, Como vos decías, yo después de años o sea, vos sos una persona exitosa, después de años de lograr cosas, te fuiste empezando a transformar la forma en que vos ves el mundo, claro, y ahora la ves de una manera distinta. Y eso hace que vos lidies mucho mejor con muchas de las cosas que te pasan, o qué sé yo, por ejemplo, el estrés de tu carrera o cosas en general. Eh, pero por ahí si llegaras de una, si de hace 15 años atrás o 20 años atrás, por ahí te ponen en la posición que estás ahora, por ahí la pasarías mucho peor, o no sabrías qué hacer, o terminarías mucho peor, digamos. no sabría qué hacer, yo creo que estaría en un estado de ansiedad muy grande, Claro, porque porque no aparte, pasaste por el proceso. claro, y no sabría cómo lidiar con todo lo que tengo que lidiar ahora, ¿viste? Claro, Y sí, yo creo que eso, y de nuevo, si volvemos al tema de la gratitud, yo creo que el pasar por el proceso de lograr algo va alimentando la gratitud de forma paulatina, ¿viste? claro, Entonces uno se da cuenta lo que cuesta lograr las cosas paso a paso. claro, Entonces se exacto, genera esa gratitud, ¿viste? claro. O, Bueno, o también la suerte que hay que tener para tener la oportunidad de siquiera jugar el partido. O sea, por ahí vos lograste algo, pero para que vos hayas llegado a poder hacer los movimientos que tenías que hacer para lograr eso, un millón de otras cosas tienen que haber pasado. El universo tiene que estar muy alineado claro, para que vos puedas haber estado en ese lugar, en ese momento específico que te permiten cumplir un objetivo en particular. Entonces también lo empezás a ver de esa forma. sí, Sí, sí. Y es muy loco empezar a mirarlo así, la verdad, porque si uno mezcla como esa como conciencia a uno mismo, de entender que la vida es un proceso al final, que no se trata como de solo la meta, que al claro. final todo es un proceso, y empezar a mirar para atrás todas las oportunidades que se te dieron. Las Es muy oportunidades. loco. O sea, Claro. no sé, yo por ejemplo, claro, podemos empezar desde nacer, ¿viste? Esa es la primera oportunidad, tremenda oportunidad que Lo, te dieron, lo que ¿viste? decía Richard Dawkins. Claro, Claro. pero después están todas las micro oportunidades, ¿viste? Tipo, conocí a esta persona que después me abrió la puerta a un trabajo y ese trabajo me abrió la puerta a tener mejor in- ingreso y tener más posibilidades. Incluso cosas malas que te pueden haber pasado en el pasado, como decir, loco, qué mierda lo que estoy pasando ahora, y hoy en día sin eso serías una persona Claro, totalmente distinta. claro, claro. Eh, Entonces, claro, la gratitud es todo un tema de perspectiva y de pensar en el proceso. claro. Deja de pensar, quizás, en tu caso, sería, "Oye, estos fueron mis logros", y los empezás a ver como, qué suerte que tuve. Claro, Qué suerte que claro. tuve de haber estado, de que me haya dado de esta forma la vida. O, sí, es muy loco eso. Y es muy loco porque yo generalmente cuando, o sea, primero que nada yo hablo de mi ejemplo porque yo me considero a mí mismo una persona muy exitosa, Ujú. más que nada porque me puse a mí mismo en una posición donde siento que no necesito nada. Claro, Y para mí eso es éxito. obvio. No es un éxito material como objetivo, ¿viste? No, pero sí es un éxito a nivel de cómo te sentís en tu día a Claro, día. Claro, claro, me siento muy exitoso, ¿viste? claro. Porque la verdad no necesito nada. Y cuando... Es que qué mejor, o sea, qué más señal de éxito que decir no necesito más nada. O sea, mm, lo tengo todo lo que quería. es tremendo, Es es tremendo. tremendo. Y, y ese, yo creo que ese es un estado natural que tienen las personas. Claro, que es como que nos olvidamos, o como que Claro, es de vuelta la mentalidad esta que hay intrínseca en la sociedad, en nuestra cultura, de que no sos suficiente. claro, No sos suficiente vos, no es suficiente lo que tenés, no es suficiente. Tenés que salir a buscar, tenés claro, que salir a que lograr cosas. sí, Ponete objetivos, mejorá, sí. perseguí, Bueno, y luchá. de vuelta a ese, cuando yo me refiero a mí mismo como exitoso, y la gente me pregunta como, no sé, ¿cómo llegaste a esta situación donde te sientes exitoso? Ya sea un punto de vista donde vivo, o la casa que tengo, o el trabajo que tengo.
mi respuesta es siempre que yo siento que he tenido mucha suerte. Claro, sí, yo doy la misma La respuesta. verdad que me cuesta mucho como tomar crédito por todo lo que me ha pasado porque siento que ha sido más suerte, más que nada. Y no puedo no estar agradecido por eso porque se siente totalmente fuera de mi control. Sí, yo soy igual. O sea, siento que soy la persona más afortunada del mundo. Sí, qué Y grande. por ahí por cosas mundanas o por cosas no tan mundanas que me han pasado, también digo, no puedo tener tanta suerte, hermano. Claro, claro. ¿Y por qué crees que por el otro lado está tan como normalizado este tema de que estar agradecido es un poco como ser conformista? O es como un poco de gente boluda, ¿viste? Sí. Como, Es de ah, boludo, es de boludo. claro, Al menos en Argentina, eh, es como que se relaciona. En general, no hablo de nada, ninguna persona en particular, pero en general es como que está esta idea dando vuelta de si te quejas, si estás buscando lo malo, si estás viendo en la parte negativa a todo, sos un tipo inteligente. claro, Sos un tipo. Y por el contrario, cuando sos más positivo, tenés una visión positiva de la vida, sos agradecido por lo que tenés, entre comillas, sos conformista porque te conformás con lo que tenés o ese tipo de cosas, sos más un boludo. claro. Claro, es de boludo ser agradecido, digámosle así, sería como no sé, la premisa cultural. No sé, boludo, yo creo que posta que ha sido naturalmente, se ha ido formando esto de esta idea de que la gente inteligente son personas que encuentran problemas Claro, y buscan soluciones para los problemas quizá, y por ende tiene una visión más negativa de la vida. Y creo que naturalmente esa idea evoluciona en que ser positivo es de tonto, o ser claro. conformista o agradecido, que es como equivalente a ser positivo, que es una consecuencia de ser positivo, es medio de boludo. Eh, Y qué loco, porque, claro, está esa cosa como del intelecto, que se reconoce como de gente inteligente, ¿viste? La gente que piensa mucho, Ujú. tiene un intelecto más desarrollado y eso a veces se entiende como que una persona más inteligente. Claro, Pero, y al mismo tiempo una persona que quizás no se preocupa mucho, que no piensa mucho, que está más relajada, es medio una persona boluda. claro, Pero todo eso viene un poco como del tema como de la identificación como con el aspecto material de la vida, más que con el aspecto espiritual. claro. Porque una persona que está bien con las cosas como son, yo creo que habla de una inteligencia espiritual muy elevada, ¿viste? Porque lograste entender que claro, que las cosas están bien como son, Sos suficiente, es que esa persona se siente suficiente, claro, se siente llena, se siente, o sea, naturalmente va a terminar siendo más tranquilo, más pacífico, más feliz. Vos sabés que yo casi toda mi vida me pasé más en el lado intelectual, en el espectro intelectual, obviamente con sus respectivas consecuencias en lo que respecta a ser un poco más negativo, al menos por dentro, quizás por fuera yo no parezco una persona tan negativa, pero por dentro sí siempre estoy pensando todo lo que está mal. Eh, y, y siempre tuve mucha envidia a esa gente, boludo. Siempre tuve. mira qué A la loco. gente tranquila, viste, que siempre está contenta y que siempre está bien. Digo, qué hijo de mil. ¿Cómo puedes ser tan pancho, guaso? ¿Cómo puedes estar tan bien todo el tiempo? O sea, que no te das cuenta de todo lo que está mal. Y el chaval, bueno, no pasa nada. En realidad, Claro, ¿viste? Y yo decía, loco, te tengo una envidia tremenda. Y es como que yo hoy en día aspiro a eso. Yo aspiro a ser como esa gente. No aspiro más a ser un intelectual perfeccionista que trata de mejorar todo lo que puede, de que se compra la casa y está pensando en construir el garage. claro. Eh, yo aspiro a ser más como un tipo como esa gente que yo tanto envidié. Más, Bueno, como ese término que estudiamos en la clase del taoísmo, el Wu Wei, el Wu Wei, sí. que el Wu Wei es una filosofía muy antigua de China, que básicamente se refiere al concepto como de go with the flow, como Claro, de ser como el agua. claro, Usan mucho el concepto del Wu Wei como usándolo como en la analogía del río. Que el río, pese a que tiene piedra y tiene obstáculos, nunca deja de fluir, como que claro. se adapta a todo, Nunca fuerza nada, nunca fuerza nada. sino que encuentra la vuelta alrededor de la piedra. Claro.
no va a correr la piedra. Y esa yo creo que es la forma más práctica de ser feliz, pero por alguna razón le juega un poco en contra este concepto como materialista del pensar en que uno tiene la razón o de que uno sabe cómo esas cosas podrían ser mejor. Claro. O de que uno tiene que alcanzar algo, o de que uno tiene este objetivo, o de que tenemos que mejorar acá y allá. Claro, claro. Eh, De no poder quedarse tranquilo. no poder quedar tranquilo, exacto. Como las cosas como todo, hay algo que mejorar, listo. Va, Claro. entonces. Siempre es una constante carrera. Estamos siempre persiguiendo algo. Mm. Así que sí, el ser agradecido es de boludo, tiene mala fama, digámosle. Entonces, ¿cómo no va a ser difícil ser agradecido si primero la cultura en la que vivimos, la sociedad en que vivimos, estamos entrenados a siempre estar persiguiendo el próximo paso? Desde chiquito, desde primer grado tenés que ir a segundo, segundo a tercero, después a la universidad, después a hacer una carrera. Y encima de esta cultura, está esta intelectualización de que ser agradecido, ser conformista, ser positivo es de boludo, es como que se empieza a poner complicada la situación. Nos olvidamos cómo ser agradecidos, quizás también. Sí. Uno se olvida de qué significa ser agradecido. Igual que loco, ¿eh? Porque estamos hablando de que ser agradecido es de boludo, pero al mismo tiempo, en mi experiencia personal, cada vez que manifiesto mi gratitud, me doy cuenta que la gente no tiene mucho que hacer con eso. Como que no... Es medio como que te eleva un poco o como que Claro. te pone en una posición media... ¿cómo? No sé cuál sería la palabra, pero claro, como que ser agradecido es un superpoder. Ah, Como que sí. nadie lo puede discutir contigo, ¿viste? Claro. Por Es verdad. ejemplo, no sé, o sea, por ejemplo, esto me pasaba antes en mi casa, porque claro, yo compré una casa bastante antigua y por años no la arreglé. Entonces, no sé, tenía hoyo en el piso, no estaba en buen estado. Y la gente me decía, oye Armando, ¿cuándo van a renovar la casa? Porque mira, no sé, el piso, tal cosa. Y yo decía, no sé, no me molesta, la verdad que esté así porque no es peligroso ni nada, se ve mal. Claro. Y la gente no sabía qué decirme, porque al final es mi Es tu casa decisión, y es claro. mi Y decisión, es y como si vos yo te estoy sentís. bien con eso, nada que hacer, ¿viste? Entonces, al final esto como de ser agradecido te pone en este estado donde la gente no te puede manipular mucho, Es porque no verdad. tienen por dónde agarrarte, Es ¿viste? verdad. Y, y eso se acerca mucho a la libertad, yo creo. Sí, tenés todo. Nunca lo había pensado así. Pero es Sí, cierto, boludo. porque una vez que uno, claro, yo creo que cuando, no sé si esto lo dije antes, pero una vez que uno empieza a desear cosas, de cierto modo es como firmar un contrato con el universo para ser infeliz hasta que uno logra eso, ¿viste? Claro. Bueno, ahí esta es otra razón. Se conecta mucho a otra razón que yo creo que explica por qué es difícil ser agradecido hoy en día. Y es también que está también dentro de lo que sería esta idea general cultural en que la vida nos debe algo o el universo nos debe algo. Claro, Y por ahí vos te tenés que forzar para que te deban más. Entonces, claro, eh, llega un punto en tu vida que por ahí has hecho un montón de cosas con expectativas para lograr los objetivos que de vuelta uno puede llegar a haber tenido y uno siente que se merece algo. Uno siente que, no, yo hice todo esto, loco. Yo laburé por tantos años, estudié esta carrera, me costó muchísimo y ahora me va a reemplazar la inteligencia artificial. Yo no claro, me merezco esto. claro. Pero en realidad no es que no existe el merecerse o no merecerse quizás tanto en una visión más general de la vida. La vida no nos debe nada. O sea, ya está, ya naciste, ya está. Ahora es cuestión de navegar la vida como y tratar de ser feliz, digámoslo. Qué loco. Qué loco ese ejemplo, Tito, porque a mí me pasó algo la semana pasada que podría ser un ejemplo, o sea, es algo que objetivamente es muy difícil, ¿viste? En mi Mm, empresa, yo trabajo en una empresa de tecnología muy grande, son 16.000 personas, una empresa global, muy exitosa, todo, y la semana pasada echaron a 10% de la empresa, de una, son así, cero aviso, salió en todas las casi noticias, 2000 personas. claro, 1.600 1600 personas. personas.
Y, y fue devastador. Para mí, sobre todo, que soy manager, que tengo un equipo a cargo y echaron gente de mi equipo sin ni siquiera haber sido consultado. Pero después de lo duro que fue el evento en el día, viste, que fue devastador. O sea, es una situación muy triste. Esto de que despidan tanta gente sin ninguna preparación, viste. De golpe. Claro. Pero después mi segunda reacción fue, por lo menos tengo trabajo, ¿viste? Sí. Tipo, fue de nuevo como volver a la gratitud porque, no sé, es como mi estado por defecto, ¿viste? Y al mismo tiempo me di cuenta que, no sé, quizás voy a tener trabajo, no sé por cuánto tiempo, ¿viste? Porque la situación está cambiando mucho en la industria. Y como que me di cuenta que lo único que me queda es ser agradecido día por día, ¿viste? Claro. Y agradecido por lo que ya te dio. Claro, Por la claro, carrera, por la gente que lograste conocer, por todo lo que aprendiste, por todo lo que te hizo crecer. claro. Y si después hoy te toca el día de mañana hacer otra cosa, y bueno, es otra cosa. O sea, nadie te debe nada, es de vuelta a ese punto, ¿no? Claro. La vida no te debe una carrera perfecta. Claro. El universo no te debe seguridad laboral. Exactamente. No es que... Todo es un regalo. Todo es un regalo. O sea, lo Claro. que ya has tenido hasta ahora, la seguridad laboral que has tenido hasta ahora, la carrera impresionante que has logrado, ha sido un regalo de la vida. Exacto. Y Sí. si te la sacan, o no te la sacan, pero si se acaba, bueno, empezará una parte nueva y lo anterior fue hermoso. Exacto. Es como esa sensación de por ahí, si te hubiese tocado, o si me hubiese tocado a mí estar en una posición similar, o que me toque a mí, por ejemplo, ser uno de los echados, por ahí lo primero que me vendría a la mente es, loco, con todo lo que laburé para ustedes, con todo el esfuerzo que hice, yo no me merezco este trato, yo me merezco más, no sé, seguir en la empresa, pero en realidad, al final del día, no me merezco nada. En realidad, Claro. o sea, Claro. yo hice lo que tenía que hacer en el momento porque era lo que me correspondía. Claro. Y fue un regalo que pude haber tenido la oportunidad de haber ocupado ese cargo y ahora no lo puedo ocupar más. Claro. Eh, Y ahí uno se da cuenta cuán poco control tenemos sobre todo. Sí. ¿Viste? Porque yo creo que la gratitud, o sea, la falta de gratitud, como el tema de tener expectativas de que las cosas sean distintas, tiene mucho que ver con esa idea de que uno cree que puede manipular el futuro, ¿viste? Sí. Entonces, claro, uno dice, no sé, voy a ser feliz cuando tenga la casa que yo quiero. Pero la verdad es que no sabemos si vas a tener esa casa, no sabemos cómo te va a ir, no sabemos si vas a estar vivo mañana para comprarte esa casa, Claro, ¿viste? o por ahí te la compras y al día siguiente te morís. Claro, claro. O, no sé, hay alguna crisis, todos los precios de las casas suben, no sé, nadie sabe. Pero una vez que uno se da cuenta que el futuro, que uno tiene muy poca o ninguna habilidad de controlar el futuro, automáticamente es más fácil ser agradecido, yo creo, porque uno Sí. deja de perder energía en esta idea de que si esto pasa y estas cosas pasan como yo quiero, ahí voy a ser feliz, que es toda una historia del futuro. Entonces, una vez que uno se olvida del futuro, te queda energía y tiempo para Para el enfocarse en el presente, donde ahí sí se puede estar agradecido con, Casi cualquier cosa. o- con cualquier cosa y más encima con se me va la palabra, pero como con realidad, ¿viste? Porque son cosas que están pasando ahora, Claro, con ¿viste? cosas de verdad. Claro, Cosas claro, que realmente están pasando, no situaciones hipotéticas que pueden pasar o no. claro, claro, Bueno, claro, en tu ejemplo, vos sos hipotéticamente feliz. claro, Si pasa todo esto, voy a ser feliz. claro, Mientras pero si tanto, soy... soy miserable. Exactamente. Claro. Si soy hipotéticamente feliz en el futuro, probablemente sea miserable ahora, porque Sí. esa es mi referencia, ¿viste? Claro, por definición, si soy hipotéticamente feliz en el futuro, no sos feliz ahora. Claro. Sí, sí. El, el hecho ese de tratar de predecir el futuro es muy loco, es vivir a la defensiva. Sí. En vez de vivir buscando, no sé, en vez de vivir plenamente, estás viviendo defensivamente, estás viviendo tratando de evitar que algo te golpee de algún lado. De hecho, Igual te va a hasta... entrar la piña te la va a comer igual. Y de hecho hasta cuestionaría si es que vivir en el futuro es vivir. No, es verdad, no vivís.
Claro, porque yo creo que estás más comprometiendo tu presente, Que es lo único que que existe. es lo único que existe, en pos de este futuro maravilloso que podría pasar. Y que es maravilloso en teoría, porque por ahí llegas ahí y decís, ah, sí, en realidad no me cambia mucho. Claro, claro, no me cambia mucho o quizás no vale la pena todo el esfuerzo que puse porque la verdad no era tan grosso como yo pensaba, ¿viste? Claro. Sí, la mente es muy poderosa en Qué ese abuso. sentido. Qué abuso. Sí, Em, y encima esto de... yo creo que todo esto también lleva a que haya como una sensación, ¿no? No sé si es una consecuencia o una causa de lo que estamos hablando, de lo de tratar de vivir en el futuro. Eh, pero definitivamente lo relaciono con las razones por las cuales es difícil ser agradecido. Que es que la vida hoy en día, para mucha gente, y yo me incluyo en gran parte, no se siente tanto como un regalo, se siente como una obligación. mm, Es la obligación de la vida. Es, loco, me tengo que levantar a las 6 de la mañana, laburar, tengo que cambiar los pañales a mi hija, tengo que preparar el podcast para el sábado, porque es un sábado, estamos grabando ahora. Eh, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Se siente como una obligación constante la vida. claro, ¿Cómo puedes ser agradecido cuando sentís eso? Cuando ves la vida de esa forma. Con razón es difícil ser agradecido si la vida es una obligación. claro. Pero ahí también está ese tema de que uno está resistiendo Estás la resistiendo vida. la vida, pero no la ves como un regalo, la ves como una obligación. Claro, En vez de decir, tengo que levantarme a las 6 de la mañana, es, qué suerte que puedo levantarme claro, a las 6 de la mañana. Cambiás claro, el tengo por el puedo. Puedo grabar un podcast con mi amigo Armando el sábado. Puedo invertir estas horas no sé, preparar esto. O puedo cambiar el pañal a mi hija porque mi hija nació. claro, claro. Claro, en vez de... Y porque tengo, no sé, los medios para poder comprar pañales, Claro. ¿viste? Cambiar el tengo por el puedo, ver la vida en vez de como una obligación, verla como un regalo. Claro, Y la viví más plenamente, porque, bueno, no solamente la viví más plenamente, sino que es mucho más natural ser agradecido cuando tenés esa visión de la vida, digamos. Y es muy, muy antinatural ser agradecido cuando la ves como una obligación. qué loco, qué es tremendo, tremendo punto ese, porque pienso de dónde viene el tengo. Claro, ¿De dónde viene la idea estás obligado. de que está obligado, ¿viste? ¿O por qué uno resiste la vida que te forjaste? O que... Porque al final del día la mayoría de la gente está en la posición donde están porque ellos se pusieron ahí, Sí, haciendo o dejando de hacer cosas, ¿viste? consciente o inconscientemente. Claro, Sí. pero no sé, no, me cuesta mucho pensar en una persona que yo conozca que está en una posición en su vida como en contra de su voluntad, ¿viste? Claro, tiene que ser más relacionado a un tema de salud o algo de ese estilo, Claro, quizás. o de Pero alguna situación muy muy... particular, sí. Claro, claro, no sé, quizás... hoy no sé, alguien que está cuidando a sus padres enfermos y es Claro, muy difícil, ¿viste? Y quizás... Aunque ahí también se podría aplicar lo mismo. Todavía tengo a mis padres vivos, ¿viste? claro. No sé. Pero, pero claro, es interesante pensar en cómo uno resiste la vida, siendo que la vida es un regalo y tú estás haciendo lo que quieres con tu vida, ¿viste? Al final y al cabo somos libres de verdad. Claro, O sea, literalmente somos libres, controlamos materia, o sea, controlamos un cuerpo, controlamos carne y hueso y claro. podemos hacer lo que querramos. Solamente que nosotros nos ponemos los límites de decir, no, bueno, en vez de hacer lo que quiera, voy a ponerme a trabajar. Claro. Sí, qué loco. Estoy como pensando cuál sería como una analogía de eso, como de un regalo que a uno le entregan y que después ese regalo termina transformándose en una fuente de negatividad o de dolor, ¿viste? Porque uno simplemente está como mal utilizando el regalo, Es ¿viste? que claro, que no sé si hay un ejemplo concreto, pero puede pasar con cualquier cosa. Por ahí te Claro, regalan, vos la lotería. Puede terminar así, digamos, o sea, claro, un regalazo. Gracias por este millón. claro, Pero después me lo gasté todo en droga y termina siendo una fuente de negatividad tremenda. claro, Eh, claro. Sí, qué loco. Pero sí, eso que dijiste como del tengo que hacer y puedo hacer, yo creo que es un tremendo cambio de narrativa en la vida. sí, Porque
me acuerdo cuando vino mi viejo a visitarnos hace unos meses. Yo me estaba quejando un poco del laburo, ¿viste? Estaba un poco hinchado los huevos, porque estaba pensando ya en volver después del... Ah, no, estaba empezando mi licencia por paternidad. Y es como que estaba diciendo, no, bueno, qué bueno, poder descansar un poco el trabajo. Y me empecé a quejar, ¿viste? Y mi viejo me decía, tener una visión rara de la vida. O sea, en vez de pensar todo o sea, de tener una visión tan negativa de tu trabajo, decir, qué suerte que tengo que tener trabajo, podés... O sea, ponerle que tenés que lidiar con una situación dura en el laburo. Como lo que te pasó a vos, que de pronto te echan gente en tu equipo y vos tenés que darles como la noticia. Claro. Pero al fin y al cabo tenés la oportunidad de hacerlo, digamos. Tenés la oportunidad de ser vos el que lo hace, de estar en esa posición. Es un regalo que por más que no sea algo que vos querías, sigue siendo una oportunidad y sigue siendo un hecho único que, no todo, que nadie más tiene. Claro. Que solamente vos tenés. Qué loco pensarlo en ese ejemplo, porque yo creo que esto, lo que pasó como de los despidos masivos en mi empresa, ha sido una de las cosas más difíciles que me ha pasado en mucho tiempo. Ujú. Y, y me ha costado mucho buscarle el lado bueno. Pero, por ejemplo, en el momento en que los diseñadores de mi equipo que se vieron afectados me empezaron a llamar a mi teléfono personal porque no entendían qué pasaba, Qué loco eso, boludo. fue muy heavy porque me dicen, Armando, leí que hubo Despidos. despido en las noticias y ahora no puedo entrar a mi laptop. ¿Qué pasó? No, qué abuso. Y yo les digo, bueno, lo siento, pero tu rol o sea, se vio impactado y no sé qué más decirte. Y al otro lado lo escuchaba llorando Claro, o sin entender. Tipo, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Por claro. qué a mí? Y yo tampoco tenía las respuestas, ¿viste? Como vos te estabas enterando en ese Yo me momento. estaba enterando al mismo tiempo, Eso ¿viste? es una locura. ¿Cómo no te van a avisar? Entonces, ¿Cómo no te van a avisar? no, nada, ¿Cómo no nada. te van a avisar? No No, tiene sí fue sentido. brutal. Entonces, em, claro, pensándolo de ese punto de vista, al final, por lo único que me siento relativamente agradecido es que igual yo tuve la oportunidad de poder como cerrar el ciclo, ¿viste? Ser yo el que pude hablar con ellos, ser yo el que pude armar una narrativa que quizás tenía un poco de sentido y también poderme hacer cargo. O Claro. sea, Te empecé a has- buscarles trabajo Eso te iba a decir. directamente y fue muy loco porque cuando todo esto salió en las noticias, me mandó un mensaje uno de mis mejores amigos que vive en Australia y me dice, Armando, espero que esto no te haya afectado a ti, que tu rol esté bien. Y me dice, y si hay alguien en tu equipo que necesita trabajo, dime. Mm, Porque él es director de diseño también en un banco muy grande en Australia. mm. Y yo ahí dije, qué loco cómo son las conexiones, porque sin saber que que me duele mucho esto de que haya gente impactada en mi equipo, lo que más me gustaría sería poder encontrarle un trabajo lo antes posible. Y una persona de la nada me manda un mensaje diciéndome, yo estoy contratando y si alguien en tu equipo necesita trabajo, dime, porque me imagino que si trabajaron contigo son muy buenos, ¿viste? Y yo ahí no lo podía creer y de hecho le conseguí entrevista a dos de los diseñadores que Buenísimo. muy, muy bueno, muy loco, pero también pasó, ahí yo empecé a sentirme agradecido, no, dije, por lo menos tengo la oportunidad de hacer algo en este ciclo de destrucción Claro, tan vos difícil, ¿viste? tenés la oportunidad de ayudar. Tenés la Claro, oportunidad. Y eso es una oportunidad única. Ayudar claro, a alguien es una oportunidad única. claro, Eh, claro. Pero en ningún momento como que lo transformé en algo que era como acerca de mí, ¿viste? Como, claro. uy, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué mierda que es la vida? ¿Qué mierda que es mi empresa? ¿Qué mierda que es ¿Qué todo, es lo más ¿viste? fácil? Es Es lo lo más más fácil. fácil. Es lo más no sé si lo más. Sí, es lo más fácil por la forma en que. No sé. Que la mentalidad que tenemos, digamos, en general. Claro, Eh, y aparte que te hace sentir como la víctima, ¿viste? Que eso claro. también quizás te hace sentir un poco mejor contigo mismo, no sé. Claro. Es lo contrario. En vez de hacerse cargo. Mm, claro, eh, bueno, así que. Es difícil ser agradecido. Y por eso también mucha gente lo. Yo también veo que cuando se aborda el tema de la gratitud, además de todo lo que ya venimos hablando de las dificultades,
Es casi como cuando la gente, la poca gente que dice, bueno, está bien, voy a intentar cambiarlo, voy a intentar practicarlo, termina como en una situación medio como forzada, ¿viste? Como Mm, gratitud es decir gracias por todo, no sé, o algo así. claro. Es como que forzás sentirte agradecido y nunca va a funcionar eso. O Eh, sea, yo creo que no es que no funcione, pero yo creo que no es el fin. claro, Porque yo creo que todos los hábitos buenos que son difíciles empiezan medio forzados, ¿viste? sí, Tipo, meditar es un tremendo ejemplo. Yo empecé a disfrutarme mi meditación después de 3 años de meditar y pasándola pésimo, ¿viste? Entonces, lo mismo con el gimnasio es o verdad. con salir a correr, ¿viste? O con comer mejor. Todos son hábitos que al principio cuestan. Pero, claro, yo creo que hay una diferencia muy grande entre... em, Decir gracias o... no, más que nada, más que... em, hablar de la gratitud es como sentir la gratitud. Sí, Porque la gratitud no es algo que uno habla o que uno discute o que uno programa, es un sentimiento que se vuelve parte de tu personalidad, ¿viste? Entonces yo creo que si la gratitud se fuerza en términos de esperar que tu, tu calidad de vida va a cambiar porque estás siendo más agradecido, es una sensación de constante agradecimiento. claro. O sea, estar agradecido, ¿cómo sería esto? Para mí, esta es mi opinión personal, pero para mí la verdadera gratitud se forma como consecuencia eh, de cuando una persona logra cambiar la forma en que percibe la vida. Claro, claro, O sea, cambian un montón de cosas en la forma en que vos ves y percibís y sentís la vida y eso hace que sientas gratitud. Y, y creo que quizá la parte de lo forzado que yo noto es que quizás se aborda siempre al revés. Es como que tratás de ser agradecido, decir gracias por todo o de hablar de la gratitud con la idea de que eso va a cambiar tu visión. exacto, claro. O sea, tu visión Y del mundo no va a cambiar por decir gracias a todo o por buscar 10 cosas buenas que te pasaron en la semana. Vos vas a seguir teniendo la misma visión del mundo. Entonces, quizás es más, la gratitud no es tanto una causa, es más una consecuencia. Por eso también claro. lo... No, y también yo creo que más que el hecho de ser percibido como una persona agradecida o de tú sentirte que ser agradecido es como parte de tu personalidad, es algo mucho más sutil que eso, es adoptarlo como parte de tu personalidad y sentirlo, ¿viste? Claro, No un tema como de que soy agradecido porque quiero que la gente me perciba como el agradecido del grupo, claro, sino que es como quiero que la gratitud sea parte de mi sistema operativo, ¿viste? claro. Es como que lo adoptás en el sentido más profundo. Claro, No hablas de la gratitud, la vivís, digamos. O empezás a cambiar la forma en que ves las cosas para lograr ser claro, agradecido. claro. Sí. No, no es como un sticker, ¿viste? Que pongo en mi auto, tipo, soy súper agradecido, ¿viste? Claro, Sino que es algo que va dentro mío, ¿viste? Es parte de quién soy yo. claro. Sí, Y hasta ahora hemos estado hablando bastante de cómo nuestra crianza, nuestra cultura, la sociedad en la que vivimos quizás nos precondiciona en cierta forma para que ser agradecido sea difícil, para que no nos surja naturalmente la gratitud y ser un poco más negativo con la vida y todo esto. Pero más allá de ese, del aspecto más social, cultural, lo que sea, puede ser, y vos qué pensás Armando sobre esto, que en realidad también haya algo de la naturaleza misma del ser humano, la naturaleza biológica, que nos precondicione a ser más negativos y a tener más una actitud de este estilo y que nos complique más la vida o que nos complique más el hecho de ser agradecidos. definitivamente. Y ese es un temazo, porque yo al principio el tema de la gratitud lo veía netamente como un proceso mental o espiritual, ¿viste? Pero, pero
si uno piensa como en la naturaleza biológica de las personas, donde nosotros generalmente estamos como programados para pensar en la supervivencia, en la escasez, en la búsqueda de recursos, estoy hablando del condicionamiento humano de muchos años hacia atrás, ¿viste? Más primitivo. Claro. Donde, claro, la vida era básicamente una lucha por la supervivencia. Ahí hay muchas como condiciones biológicas que nos ponen como por defecto en espacios de negatividad, donde hay escasez de cosas, donde hay peligro, donde quizá hay depredadores. Entonces, claro, se podría decir que como de forma biológica estamos programados no para ser agradecidos. O no para ser positivos. Claro, no para ser positivos, Por, como que hay un tema de alerta que está como despierto, ¿viste? claro, En nuestra conciencia. claro, porque estás a la defensiva constantemente, estás buscando la amenaza constantemente. Claro, Estás viendo, y también por otro lado, estás viendo cómo mejorar tu situación, claro, cómo claro. hacer que, no sé, comer o tomar agua o tener un techo sea más práctico. Entonces, por eso yo preguntaba, porque es como que yo creo que la naturaleza humana también es, en cierta forma, un poco, entre comillas, inconformista, entre comillas, negativa, entre Claro, comillas, defensiva, tratar de estar todo el tiempo en la defensiva, alerta, con ansiedad, con todo este tipo de cosas. Eh, pero lo hemos traído al mundo moderno en que vivimos, que no tenemos esas amenazas, digamos, no tenemos claro, nada de eso, no estamos expuestos a esos mismos riesgos, digamos. claro. Y más que eso, yo creo que es súper interesante como este tema biológico porque si bien la gratitud puede ser una emoción espontánea cuando las cosas están bien, esta gratitud espiritual de la que hablamos, o esta como esfuerzo por ser agradecido, es una práctica que hay que cultivar y que hay que trabajarla, ¿viste? No Claro, es tan fácil porque hay condiciones humanas que generalmente te llevan como hacia el otro lado, ¿viste? claro, Porque si no, ser agradecido sería muy fácil si es que no, si es que no estuvieran estas como condiciones naturales que nos llevan un poco para el otro lado. Entonces yo creo que por eso entender que quizás la naturaleza humana no es muy conduciva para la gratitud, nos hace conectarnos como con una fuerza mayor, que es esa fuerza espiritual que nos motiva a hacer un trabajo más fuerte o más duro para ser agradecidos. claro. Porque la condición Natural, natural como que te lleva un poco en otra dirección. claro. Igual estoy seguro que debe haber millones de cavernícolas que eran agradecidos en su época, ¿o no? Quizás le estaba pensando en eso, que ese sería un buen invitado, un Sí, cavernícola sería una masa. A ver, de otro tiempo. no sé qué idioma hablaríamos, pero bueno. Quizás El, la Chloe nos puede traducir. claro. No, pero sí. Yo imagino que al fin y al cabo, de vuelta, es como casi como lo que decíamos al principio, que la gratitud viene más por una actitud interna de las cosas que vienen de afuera. O sea, Claro, cuando vos lográs que lo que viene de afuera, en cierta forma, entre comillas, lo aceptás o lo recibís de una manera, lo recibís con gracia, eh, el, la gratitud pasa a ser algo total, un proceso totalmente interno, que no importa si sos un cavernícola luchando contra un tigre de diente de sable y después yendo a cazar un mamut, o si sos Tito Alman en su computadora con el aire acondicionado prendido para no tener un poquito de calor, claro, el proceso siempre es interno. Al claro, fin y al cabo, es cómo vos te tomás las cosas y cómo vos ves el mundo. Si lo ves como una oportunidad y como un regalo, o si lo ves como una obligación y algo, una lucha constante, digamos, algo un objetivo al que alcanzar, digamos. claro. Y Eh, aparte que, claro, si pensamos como en el lado, de nuevo, biológico nuestro, de lo humano, hay factores evolutivos y psicológicos que han programado al cerebro humano para detectar amenazas, ¿viste? claro, Entonces, cuando hablamos de pensamientos negativos, em, claro, son pensamientos que pensamos que pueden amenazar nuestro bienestar.
Y de ahí de nuevo es donde yo creo que la práctica es súper importante, porque esos pensamientos negativos quizás pueden ser totalmente em, inventados o irreales, o quizás tienen más que ver con aspiraciones personales o con otro tipo de condiciones, Expectativas. expectativas, pero con cosas que no tienen tanto que ver con tu bienestar real, ¿viste? Claro. Entonces, claro, yo creo que es muy importante estar consciente de que nuestro cerebro generalmente por años de condicionamiento tiende a ir a lugares oscuros, Claro. pero es nuestro trabajo sacarlo de ahí, ¿viste? Claro. Y mirá, hasta para dar una vuelta más de rosca a lo que es la gratitud en sí. Incluso aunque es como que estamos hablando de todos estos condicionamientos biológicos, naturales, de ser más negativo, como si fuera algo, no sé, entre comillas malo, pero en realidad hasta deberíamos estar agradecidos por tenerlo. Deberíamos estar agradecidos por tener esos pensamientos negativos porque es lo que nos ha permitido como especie Claro, evolucionar y llegar hasta acá. claro, O sea que no es necesariamente malo sentir ansiedad o tratar de, tratar de predecir el futuro para buscar amenazas. No es algo malo, es tu naturaleza. O sea, uno lo primero exactamente, que tiene que empezar es decir, bueno, esta es mi naturaleza, soy humano. Soy claro. un ser humano y así estoy condicionado por la evolución. Es natural que me pase esto, no hay que lucharlo como si fuera el enemigo. No, Mm, es tu naturaleza. Ahora, vos tenés que ir más allá de la naturaleza, tenés que entrar al campo más espiritual, más elevado, en donde podés ver más allá de lo que es los condicionamientos que te impone tu propia biología y lograr ver lo maravilloso que es el simple hecho de estar viviendo lo que estás viviendo, sintiendo lo que estás sintiendo, ¿no? claro, Eh, sí, yo creo que también deberíamos estar agradecidos incluso por nuestros pensamientos negativos. Ahí está sí, el sí. metagratitud. Sí, pero igual ahí hay un tema también de lo que hablábamos antes de forzar la gratitud. Claro, Porque yo creo que, o sea, bueno, la vida tiene, tiene momentos que son dolorosos, que son fulminantes, y forzarse a ser agradecido por esas cosas sin realmente entenderlo, no hay que forzarlo. claro, Es que, como te dije antes, para mí es una consecuencia. claro, No es una causa. O sea, vos decir gracias por chocar mi auto no te va a cambiar nada. claro, Si vos cambiás la forma en que vos ves la vida, la gratitud surge de manera más natural, digamos, porque claro, tenés otra cosmovisión del mundo, digamos. claro, Es lo que decías vos también cuando estábamos charlando antes del capítulo de que por otro lado tampoco podés ser agradecido solo por un... La vida es un gran círculo lleno de cosas y no puedes solamente estar viendo una pequeña franja y estar agradecido solo por este pedacito. sí. Eh, Bueno, y eso yo creo que si hablamos de los factores como ambientales de la gratitud, en términos de la vida humana, yo creo que también hay que estar muy consciente de que el mundo materialista en el que vivimos está centrado en como destacar las carencias, ¿viste? claro, el filtro Porque de la si no, no carencia. funcionaría el mundo materialista. Si todo el mundo estuviera contento con lo que tienen, no habría mercado, no habrían trabajos, quizás no habría industria, no habrían un montón de cosas. Claro, Entonces hay que estar muy conscientes de que vivimos en una sociedad que está constantemente acentuando la envidia, las carencias, lo bueno que es tener esa cosa más. que no tienes, Claro, ¿viste? Entonces, yo creo que por eso es muy importante tener un punto de vista fuerte acerca de qué es suficiente para claro. uno. Por eso es que te tratan de boludo si sos conformista. Yo Claro, creo, es parte claro, del sistema, digamos. claro, exactamente, está muy relacionado a eso. Si es que no te motiva a tener algo mejor, entonces ¿qué te motiva? Claro. Pero claro, la ambición no es necesariamente la única motivación, ¿viste? Aparte se puede ser exitoso y agradecido y conformista. No son conceptos contradictorios. Algo que de hecho queríamos tocar en el capítulo siguiente. Que Claro. dicho sea de paso, ¿cómo venimos ahí con el tiempo? A ver. Uy, 59 minutos. Bueno, tendremos que ir cortando. Sí, Lo cual parece implica que. Sí, parece que vamos a tener gratitud parte parte 3. 3. Pero bueno, hoy nos enfocamos mucho en por qué es difícil ser agradecido. Yo creo que, o sea, me gusta que nos estemos alargando porque estamos como compartiendo
No, ¿cómo se dice? No, Bueno, es imposible estamos... esa palabra. Claro, tenemos... Vamos parte por parte. Vamos parte por parte, sí. Y claro, esto de por qué es difícil ser agradecido, yo creo que es súper importante. Es muy importante. Aparte Y de tener sí, 3 capítulos, o quizás más, porque ya no se sabe cuántos capítulos vamos a tener de la gratitud, sobre este tema, para mí le da la importancia que el tema requiere, ¿no? sí, El tema de la gratitud es un tema muy profundo, muy complejo, y eh, está bueno que lo abordemos en profundidad para mí. sí. Bueno, entonces vamos cerrando el próximo capítulo y bueno, lo tenemos que grabar rápido. Va a ser de los beneficios de la gratitud, Sí, que ahí yo creo que vamos a empezar a cerrar muchos círculos de las cosas que hemos estado hablando, porque sí, la verdad hemos estado yendo de forma muy profunda en lo que es la gratitud, que creo que es muy importante, pero bueno, hay otros temas a los que nos podemos mover. Así que el próximo capítulo va a ser de los beneficios de la gratitud y, y eso. Palabras para el cierre, Tito. eh, solamente gratitud. Solamente gratitud para la gente que nos escucha y bueno, gratitud para con vos, por permitirme hacer esto juntos. Esperemos que este capítulo les haya gustado. Recuerden que pueden dejarnos cualquier pregunta en cualquiera de las redes sociales. Tenemos Instagram, @mates y Samadhi. Samadhi se escribe SAMADHI. También tenemos una comunidad de WhatsApp que estamos tratando de formar. Y esto va a salir por varios medios: YouTube, Spotify, Apple Podcast, creo que tenemos, no me Sí, acuerdo. sí. Así que bueno, por favor sigan escuchando, sigan dándole me gusta, sigan dejando comentarios. Y sí, si conocen a alguien que le puede llegar a interesar, también recomienden. Que la idea es que vayamos formando una comunidad a poquito y se vaya sumando más gente. Sí, sí, bueno, muchas gracias Tito por esta oportunidad. Y, y eso, nos vamos a enfocar en el próximo capítulo. Cualquier pregunta, por favor, nos dicen. Y lo dejamos acá. Hasta la vista. Hasta la vista. Chao, chao.